Datos del producto. Los cerdos no miran hacia arriba. La verdad es que la forma que tiene el cuello de estos animales no les permite realizar este tipo de movimientos. La opción sería entonces ponerlos de boca arriba. Placer sexual del cerdo. Quizás el gran volumen de eyaculación y las diferentes fases por las que deben pasar son las que influyen para que se gasten todo alrededor de 30 minutos en llegar a su orgasmo. Los cerdos no sudan. Esto se debe a que no tienen glándulas sudoríparas, por lo recurren a diferentes maneras para refrescarse, entre estas cubriendo de todo el lado. Los cerdos tienen su propio lenguaje. Se estimula que alrededor de 20 gruñidos distintos emitidos por estos animalitos tienen significados diferentes. Los cerdos socializan. Las observaciones demuestran que entre ellos logran establecer algunos rangos sociales complejos. Además son bastantes juguetones. La memoria del cerdo, además de recordar muchas cosas a lo largo plazo, su capacidad cognitiva es bastante elevada. Si les pones un momento, reconocerá tu llamado. Tiempo de vida del cerdo, aproximadamente de 15 años es el tiempo que se estipulan pueden alcanzar a vivir. A los cerdos les gusta la limpieza, demuestran gran limpieza y aseo cuando se les brinda un espacio adecuado para vivir. La verdad es que los cerdos no comen demasiado, su naturaleza les dicta no excederse con las comidas, pero la intervención del ser humano para conseguir un crecimiento rápido los obliga a hacerlos. Algunos cerdos han salvado vidas humanas. Los cerdos también pueden ser héroes generalmente cuando son domésticos que tienen buena Los relación. animales en granja pueden ser identificados para garantizar la trazabilidad de dos formas distintas, individualmente o por lotes de varios animales. Cualquier sistema requerirá el concepto de lote, por lo que en el caso de un engorde deberíamos trabajar en lotes cerrados, que no se mezclen en ninguna fase del proceso. La tecnología actual permite identificar individualmente cerdos o según la trazabilidad por lotes. En cerdas productoras se aconseja la identificación por chip individual y en casos de los engordes se recomienda chips por lotes cerrados de animales. En cuanto a la información básica que debe llevar un lote de cerdos de engorde, está el origen, la granja de nacimiento, la genética de los animales, la marca oficial de la granja, si se desea llevar un sistema completo que será valorado por los siguientes clientes más exigentes. Registraremos los piensos consumidos durante la fase de engorde, la medición a las que han sido sometidos los animales y el plan de vacunas, los periodos de suspensión de los últimos tratamientos, la fecha y la hora de carga y la fecha y hora de matanza y matadero de destino. La trazabilidad en el matadero requiere de sistemas de identificación y seguimiento de lotes y canales mucho más complejos, siendo ya en la sala de despiece cuando la sistemática se complica al máximo, ya que el canal se divide en múltiples fracciones. Actualmente un matadero debe identificar cada lote de animales según la granja de origen y cada canal de forma individual, de forma que un cerdo, escogiendo al azar dentro de la cámara de Oreo, pueda ser identificado perfectamente y se pueda disponer de toda la información de alimentación y manejo de la granja. En la sala de despiece, donde se requiere el mayor esfuerzo para conservar las garantías de trazabilidad de todos los procesos anteriores, pero es allí también donde se rentabiliza el esfuerzo hecho en todas las etapas. Por tanto, la empresa tiene que organizar el trabajo también en lotes, pudiendo añadir en cada lote la información sobre sus procesos, en caso del jamón, cómo está identificado de manera individual y
factible y rentable hacerlo. Consumo por cápita. La carne roja de mayor consumo mundial es la carne de cerdo, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un fuerte crecimiento. Ello se ha debido a los cambios en los patrones de consumo derivados del aumento de ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento, junto con el de las aves de corral. El porcino es el subsector pecuario de mayor crecimiento, con un número de animales que alcanza los 1.000 millones antes de 2015, el doble que en la década de 1970. La producción porcina está distribuida por todo el mundo, con exclusión de algunas regiones que mantienen ciertas reservas culturales y religiosas en relación con que los colombianos consuman más cerdo que hace un año es una noticia que tienen contentos a los porcicultores. Según los expertos, el aumento en la carne de cerdo colombiana se debe a la alta tonificación de la industria. Hoy en día la carne de cerdo viene de un proceso tonificado, donde los animales consumen principalmente soya y maíz, tanta que algunos chefs se atreven a recomendar no sobrecocinarla y ofrecen platos exóticos del cerdo. con esta carne. Primera, cerdo rústico, cerdo agridulce, cerdo con verduras al vapor tipo estofado, cerdo agridulce, comida china, cerdo al mojo cubano más bocadillo cubano, lomo de cerdo plancha con salsa cherry, codillo de cerdo al vino tinto, cerdo y langostinos con verdura, cerdo al brandy, cerdo con panceta humana y patatas al horno, cerdo al whisky con manzana, cerdo al coñac, cerdo con champiñones al vino tinto, cerdo asado a las hierbas con jamón y queso, cerdo con salsa almendra y seta, Cultura del cerdo. cerdo guisado con Las cerveza. familias campesinas españolas han engordado cerdos para el autoconsumo durante siglos. Ahora, las explotaciones agrarias se han especializado y los agricultores no crían un cerdo sino centenares. Si están especializados en el porcino, la especialización llega a tal punto que incluso muchos agricultores han abandonado el tradicional huerto en el que cultivaban las verduras y las frutas que se consumen en casa. Sale más a cuenta y es más cómodo ir al supermercado y adquirir lo que se necesita. Nuestros antepasados no conocían los supermercados. Para ellos sacrificar un animal significaba agudizar el ingenio con el fin de disponer de alimento el mayor tiempo posible, es decir, conservar durante largos periodos y aprovechar todo lo aprovechable, básicamente utilizando estas técnicas de conservación. Salazón con secado: se toma una pieza de carne grande y se cubre con sal. Hervido con secado: se prepara la carne picada con especias, se mete en tripas en el intestino, se hierve y se airea en un lugar seco. Hervido y guardado en aceite: se prepara carne picada con especias, se mete en la tripa, se hierve y se mete en una vasija que se llena de aceite. También se preparaban otros embutidos para ser consumidos en pocos días. En este caso, no recibían tratamiento para una conservación larga. Las recetas de todos ellos se han conservado hasta nuestros días y ahora se preparan industrial o artesanalmente. A donde uno viaje, debe interesarse por los embutidos locales. No hay nada más que darse la vuelta por la tocinería, charcutería y carnicería del pueblo y allí saldrán darnos razón. La siguiente lista de embutidos no es exhaustiva, es una enumeración de embutidos que conocemos por vivir donde vivimos y de ir a vacaciones donde vamos a vacaciones. Bull blanco o negro: carne cortada en pedazos gruesos, embuchada y después hervida. Butifarra:
salchicha gruesa de carne picada que se fríe, butifarra blanca, carne magra especiada, muy picada y se embucha y después se hierve. Butifarra de huevo, es una butifarra blanca con huevo. Butifarra negra, sangre especiada con carne embuchada y hervida. Cabeza de jabalí, carne gelatinosa cortada en pedazos gruesos. Catalana, carne magra embuchada con trufa negra, después hervida. Cecina, carne de vaca desecada. Chicharrones, capas subdérmicas de cerdo que se dejan secar y se preparan fritas. Chistorra, carne y zonas grasas embuchadas. Chorizo, carne embuchada especiada con pimentón y secada. Chorizo para cocinar, son unas salchichas pequeñas, también de carne picada y pimentón. Guirella, embutido de tripa y carne de oveja. Fuet o secallona, es una butifarra que se deja secar hasta que la carne pierde casi toda su agua. Jamón serrano, esta es una pata trasera del cerdo que se sala para que se pierda el agua y después se airea en zonas secas. Jamón de jabugo, es una denominación del origen muy conocida. 3 meses antes del sacrificio, los cerdos se alimentan con bellotas que el pastor hace caer directamente en las encinas con una vara. Lomo adobado, es una pieza de carne entera. Morcilla, morcón, salchicha o longaniza. Sobrasada, carne muy picada a la que se le añaden pimentón y algunas grasas del animal. A todo esto hay que añadir que el chorizo de un pueblo no puede parecerse al chorizo de otro. Pueden tener consistencias, sabores y tamaños diferentes, pero llamarse igual. Posiblemente se elaboran de forma muy distinta y usarán diferentes calidades de pimentón. Por ejemplo, el Segorbe, Castellón, añaden canela a la carne picada de sus salchichas. Es además un ejemplo de combinación muy afortunada, pues bien, estas salchichas son peculiares, tienen el mismo aspecto que cualquier otra. En el norte de España son muy aficionados a organizar concursos de embutidos y los participantes son celosos de sus secretos y trucos. La industria alimentaria también produce embutidos propios que otros países, jamón de York, mortadela, chopet, etc. Y la gente los consume con regularidad, pero escapan al objeto de esta obra. Mejores técnicas de elaboración del cerdo. La carne de cerdo tiene innumerables formas de preparación y las diferentes culturas del mundo lo preparan empleando diversos métodos de cocinado. En estas está ahumado, al horno, asado, embutido, frito y salazón. El salazón es la carne de cerdo como método de conservación que fue empleado en los marineros europeos. Algunas piezas encontradas en la salazón hoy en día suelen ser costillas y el tocino. Valores nutricionales y medicinales. Composición y valor nutricional de la carne de cerdo. Contiene agua un 75%, proteína bruta 20%, lípidos 5 a 10%, carbohidratos 1%, minerales 1% y vitamina 1%. La carne de cerdo es una fuente de proteína esencial porque tiene un alto contenido de aminoácidos. Es esencial, algunos de ellos no son sintetizados por el organismo humano. Existen 3 tipos de proteínas en la carne. El tipo de proteína más valioso para el proceso cárnico es el de las proteínas contráctiles. El tipo de proteína más abundante en la carne es la proteína del tejido conectivo. El tercer tipo de proteínas cárnicas es la proteína sarcoplasmáticas.
En este sentido, una ración de 120 gramos de carne magra de cerdo asada aporta solo unos 14 gramos de grasa. Cuando se opta por un corte con menos grasa, también se opta por un mayor valor nutricional. La carne magra de cerdo, por ejemplo, suministra más zinc, tiamina que los otros cortes. Medicinalmente, la insulina, hasta que se sintetizó la insulina humana, se utilizaba la producida en el páncreas de cerdo y vacas. Muchos diabéticos pudieron controlar la enfermedad gracias a la hormona porcina. Como remedios con manteca de cerdo para la artritis, tiña y más remedios con manteca de cerdo para la bronquiolitis. Presentación del producto según las gamas comerciales. Primera gama, cerdo de muy buena genética y nutrición excelente, conformación, grasa dorsal y mínima edad entre 5 y 3 meses y peso en pie entre 95 y 120 kilogramos aproximadamente. Entre ellos está el lomito de cerdo a 8.450. Segunda gama, grasa dorsal aceptable entre 5 y 5.3 meses y peso en pie entre 90 y 100 kilogramos aproximadamente. Entre ellos están el cañón de cerdo a 7.500. Tercera grama, cerdo sin genética reconocido y nutricional variable, regular, conformación, grasa dorsal en mayor cantidad de edad, inferior a 5 o superior a los 6 metros.